Te invito a que dispongas tu espíritu para recibir estas palabras sin reservas, pues el hecho de que este mensaje haya cruzado tu camino hoy no es un accidente del destino. Existen estaciones en la vida donde el alma se agota de indagar porqués y de buscar salidas. Instantes en los que levantas la vista al firmamento y clamas: Señor, si es verdad que me acompañas, envíame una señal. Indícame la ruta. Hazme sentir tu voz de alguna forma. Y aunque tus ojos físicos no lo percibieron en ese instante, el Creador estaba capturando cada sílaba que pronunciaste. Porque es cierto. Dios te escuchó cuando tus lágrimas caían en el anonimato del silencio. Te escuchó en medio de tus dudas, cuando estuviste al borde de la renuncia, debatiéndote entre continuar la batalla o soltar las armas y dejarlo todo en sus manos. Él fue testigo de tus noches de insomnio y descifró ese suspiro profundo que nadie más comprendió. Es por esa razón que hoy Él te contesta. Lo que estás oyendo en este momento no es una casualidad. Es la señal que solicitaste. Es la confirmación que tu espíritu llevaba tiempo aguardando. Es la voz tierna y firme del Padre diciéndote: Hijo, hija, aquí estoy contigo. No andas en soledad, no estás extraviado. Yo soy quien dirige tus pasos, uno a uno. Frecuentemente imaginamos que la intervención divina vendrá con luces espectaculares, con un milagro visual o un evento grandioso. Sin embargo, Dios también se comunica desde la sencillez, desde lo imprevisto, en aquello que aparenta ser minúsculo, pero que impacta el corazón en el segundo exacto. Él habla mediante una frase, una intuición, una circunstancia, un susurro al alma, y también habla de esta manera, colocando este audio frente a ti en este preciso día. Si te encuentras aquí, es porque Dios desea que comprendas una verdad fundamental. Tu existencia no vaga sin rumbo. Nada de lo que estás atravesando es estéril. Todo es una pieza del engranaje que Él mismo diseñó para robustecerte, moldearte y atraerte más hacia su presencia. Tal vez has experimentado temor, inquietud o desorientación. Quizás te has cuestionado si la decisión que tomaste fue la acertada, si diste un paso en falso o si has retrocedido más de la cuenta. Pero Dios te declara ahora: no tengas miedo. Yo estoy trazando tu sendero, he atendido tu plegaria, y hoy te revelo la señal que exigías. Si estas palabras resuenan en tu interior, si percibes que esto era justamente el alimento que tu alma necesitaba hoy, déjalo plasmado en los comentarios escribiendo: Dios encuentra en mí toda mi fe. Que esta frase no sea un simple texto, sino un decreto de confianza absoluta en Él. Porque cuando depositas tus incertidumbres, tus temores y tus guerras en las manos del Altísimo, Él desplaza lo que tú eres incapaz de mover. Abre portales que ni en sueños imaginaste y te conduce por veredas que jamás hubieses descubierto por tu cuenta. Solo Dios te orienta incluso cuando la lógica no te alcanza para entender, incluso cuando el panorama luce sombrío. Hoy, Él te reitera: yo soy tu brújula, yo soy tu claridad. Yo soy quien sustenta tu respirar. No estás desamparado, estás en mi ruta y bajo mi custodia. Así que respira con calma. La señal que pediste ha arribado en este instante. Escucha, acepta y permite que Dios te desvele progresivamente el propósito que ha reservado para ti. El mayor riesgo no es caer en falta, sino habituarse a vivir como si nada precisara ser sanado. El corazón va creando costras lentamente, a veces por el dolor, otras por la deslealtad o incluso por una religiosidad hueca. Hasta que un día, sin notarlo, portas una cruz en el pecho, pero tienes la mirada perdida. Observas el símbolo, pero no ves al Hijo de Dios. No obstante, algo sucede cuando esa sangre viva y sagrada se derrama cerca.
porque no existe dureza capaz de soportar el peso de tal sacrificio. No hay muralla que no se estremezca cuando el cielo sangra por ti. Y no existe mirada, por vacía que parezca, que no pueda ser resucitada por el amor más sacrificado y puro que la humanidad ha conocido. Allí estaba él. No era un seguidor, ni un religioso, ni un viajero devoto. Era un militar, un centurión romano, familiarizado con la sangre, el suplicio y la brutalidad. Había presenciado el fin de muchos, quizás él mismo había ejecutado a otros. Su coraza no era únicamente de metal, era un alma blindada por años de muerte ajena. Y sin embargo, algo aconteció aquel día. Lo observó. Vio cómo aquel hombre suspendido en el madero no se defendía, no profería maldiciones, no intentaba escapar. Vio cómo vertía cada gota de vida en silencio, como alguien consciente de que está ejecutando algo superior a resistir. Está redimiendo. Y algo se fracturó en su interior. No fue un sismo geológico, fue un terremoto en su espíritu. En Marcos 15:39 leemos: Y el centurión que estaba frente a él, al ver que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Eso bastó. Una confesión imprevista, un corazón de piedra que ve y admite, un pagano hablando con voz de profeta. Porque, cuando la sangre impacta el alma, incluso aquellos que nunca buscaron, terminan encontrando. Y es que existe una clase de revelación que no se adquiere por intelecto, ni por herencia, ni por doctrina. Llega por exposición. Exposición al sacrificio, al dolor que redime, a la sangre latente. Y cuando esa sangre fluye cerca, el alma rememora su identidad. Despierta, se abre, se quiebra para comenzar a ver. Apocalipsis 1:5 declara: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso hace la sangre. Lava. Pero no solo limpia la fachada. Limpia el lente con el que interpretas la existencia. Limpia la mentira que te susurra que nada cambiará. Limpia la voz que te grita que estás demasiado distante. Limpia esa mirada que aprendiste a endurecer para evitar ser herido. Y de repente, ves al Hijo y, al verlo, ves tu propio reflejo tal como Dios lo soñó. Quizás por fuera luces entero, fuerte, en dominio de la situación, pero por dentro hay aridez, hay frío, hay rincones sin iluminación. Tal vez llevas años en el camino de la fe, y aún así, hay fragmentos de tu ser que nunca se rindieron de verdad. Sigues mirando a Jesús, pero aún no lo identificas como lo hizo aquel centurión. No desde la lógica, sino desde el asombro. No desde la rutina, sino desde la revelación. No desde la obligación, sino desde la rendición. Y esta es la gran noticia. No importa cuánto se haya calcificado tu interior, no importa cuántos años lleves portando la misma armadura, con los mismos reflejos emocionales para no sentir. No importa si estás fatigado de sentirte desconectado, incluso en medio de la alabanza. Si hoy la sangre de Jesús cae en tu proximidad, y créeme, está cayendo ahora mismo, algo en tus entrañas va a despertar. Porque esa sangre no solo te purifica del error, te purifica de esa visión desgastada de Dios, te limpia de la religión sin sorpresa, del servicio sin fuego, de la fe sin ternura. Esa sangre te lava la visión interna hasta que mires al crucificado y lo llames por su nombre. Hijo de Dios, Salvador, el que murió por mí. No te juzgues por haberte endurecido. A veces es el único mecanismo que aprendiste para no desplomarte, pero ya no necesitas mantener esa defensa. Hoy puedes permitir que la sangre haga lo que tú no logras. Romper la corteza, despejar la vista, avivar la llama.
porque cuando el corazón duro reconoce, la gloria comienza a cubrirlo. Por eso deseo invitarte en este instante a realizar algo más que simplemente oír. Redacta en los comentarios esta oración como una confesión de fe y entrega. Hoy la sangre de Jesús abre mis ojos y me reviste de su gloria. Escríbelo no como una simple oración gramatical, sino como un acto espiritual, tal como el centurión que no sabía rezar pero supo ver, que no poseía retórica elegante, pero pronunció la verdad. Hoy tú también puedes declararla, y algo en las regiones celestes se desplazará. Y si esta palabra tocó una fibra de ti, que yacía dormida, te invito también a dejar tu me gusta, no para mi beneficio, sino para que otros corazones duros, otros que han dejado de sentir, puedan acceder a esta misma revelación. Cada vez que interactúas, impulsas este mensaje hacia un alma que lo requiere con urgencia en esta legión de fe. Escucha esto con atención. No importa cuán lejano hayas sentido a Dios, si su sangre se manifiesta hoy en tu vida, percibirás lo que antes te era invisible. Y una vez que ves, el retorno es imposible, porque quien reconoce al Hijo comienza a ser vestido por el Padre. Y esa vestidura nadie te la podrá arrebatar. Avancemos, porque lo que sigue posee la autoridad para romper cadenas que ni siquiera sabías que arrastrabas. El hilo escarlata que transforma un muro en una puerta. ¿Alguna vez te has sentido acorralado en un sitio sin escapatoria, como si tu biografía estuviera edificada sobre paredes invisibles que tú conoces de memoria? El temor, la culpa, las elecciones de ayer, los apodos que otros te impusieron, los fallos cometidos. Muros internos, muros externos. ¿Cuántas veces has escudriñado tu entorno buscando una grieta, una rendija, una manera de huir de esa narrativa que parece sentenciarte? Y lo peor no es la falta de ayuda para salir. Lo más arduo es que muchos ni siquiera sospechan que estás allí atrapado. Pero existe un instante en el que Dios no derriba el muro, sino que lo metamorfosea en puerta. Y ese acceso no se desbloquea con llaves humanas. Se abre con una marca, una señal, una cuerda escarlata que proclama: aquí habita alguien que decidió confiar. La sangre que Jesús vertió no solo sirve para lavar tus actos, sino para señalar lo que Él hará contigo. No es únicamente un emblema de perdón, es una marca de destino. Una cobertura que convierte una vida asignada por la condena en una morada reservada para la gloria. Una historia que lucía clausurada se vuelve una línea directa hacia el propósito. Pero esa marca no se coloca desde la religiosidad ni desde el mérito humano. Se instala desde la fe, desde una determinación silenciosa pero radical que le expresa a Dios: no tengo todo solucionado, pero creo que tú puedes preservar lo que nadie más aprecia. Eso fue lo que ejecutó Rahab, una mujer con una etiqueta que la había definido por años. Su nombre se pronunciaba con desdén. Su oficio era condenado incluso por quienes vivían en doble moral. Pero había algo en ella que permanecía alerta: el anhelo de aliarse al Dios verdadero. Cuando los espías hebreos arribaron a Jericó, no ingresaron a su hogar por azar. Entraron por diseño divino. Porque, aunque todos veían a una mujer marginada, Dios veía a una adoradora oculta tras muros ajenos. Y ella no puso condiciones, no demandó explicaciones, solo suplicó misericordia, pidió no ser olvidada. El trato fue sencillo: cuelga una cuerda roja en tu ventana. Cuando entremos, esa señal distinguirá tu casa como zona de refugio. No hubo ceremonias, no hubo pruebas teológicas, solo una señal, una cuerda carmesí pendiendo del muro que gritaba sin palabras: aquí hay fe, aquí hay entrega, aquí se aguarda redención. En Josué 2:21 leemos: ella respondió: sea conforme a vuestras palabras. Luego los despidió y se fueron.
Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Nada más. Sin espectáculo. Solo una mujer que creyó, que obedeció y que marcó su muro con la señal del pacto. Mientras todos se angustiaban fortificando sus murallas, Rahab preparaba su ventana. Y mientras las trompetas resonaban y las paredes se desplomaban, su casa se mantuvo firme. Esa cuerda no tenía magia, tenía profecía. Era una declaración anticipada de lo que la sangre del Cordero haría siglos después. Separar lo que debía perecer de lo que debía subsistir. Abrir un acceso donde antes solo había roca sólida. Crear un umbral donde antes solo había juicio. Hebreos 11:31 dice: Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. No por su historial, no por su pureza, no por sus logros. Por la fe. Una fe que osó colgar un hilo rojo como estandarte de su esperanza en un Dios que aún no conocía plenamente, pero que ya comenzaba a amar. Y eso mismo puede suceder contigo. Puedes estar cercado por ruinas, por diagnósticos sombríos, por voces que aseguran que tu historia carece de redención. Puedes haber sido etiquetado por tu peor temporada. Pero si hoy decides colgar el hilo escarlata sobre tu casa espiritual, si hoy marcas tu existencia con la sangre de Jesús, no solo como una efeméride, sino como un acto vital de fe, Dios puede transformar tus muros en entradas, tus tropiezos en plataformas, tus heridas en legado. Porque lo que tú marcas con la sangre deja de ser límite y se vuelve acceso. Donde otros ven un final, Dios instaura una promesa. Donde tú creías que todo acababa, Dios redacta un inicio. Porque la sangre no solo purifica, distingue. Identifica lo que ha sido apartado, reservado, ocultado para la gloria. Y he aquí una verdad espiritual, ineludible. No todo el que está dentro de la ciudad será salvado, pero el que esté bajo la marca será reconocido por el cielo. Porque la señal de la sangre habla. Quizás hoy sientes que tu entorno colapsa, que todo se derrumba. Relaciones, proyectos, salud, esperanza. Pero si hoy eliges marcar tu ventana espiritual con la sangre del Cordero, tu casa no será contada entre los escombros, será contada entre los testimonios. Y cuando todo alrededor caiga, tú no solo permanecerás en pie, te convertirás en punto de acceso para otros. Ahora deseo invitarte a dejar un acto de fe en este preciso momento. Escribe en los comentarios: mi casa está marcada con la sangre que preserva y abre camino. No lo escribas por rutina. Escríbelo como Rahab colgó su cuerda. Con humildad, con temor reverente, con la certeza de que algo eterno se activa con tu obediencia. Y si conoces a alguien que siente que su laberinto no tiene salida, que está prisionero tras muros invisibles, comparte este video con esa persona. A veces, lo único que falta para que una casa sea preservada es que alguien cuelgue un hilo de esperanza en su nombre dentro de esta legión de fe. Dime, ¿ya colgaste tú ese hilo o sigues aguardando a que todo se venga abajo para entonces correr? Dios no necesita que comprendas cada movimiento, solo necesita una señal. Un corazón rendido, una oración genuina, una confesión escrita, una cuerda colgada con fe. Porque cuando el cielo divisa la marca, el juicio pasa de largo y la promesa ingresa al hogar, y lo que parecía el muro de tu vergüenza se metamorfosea en la puerta de tu propósito. Prosigamos, porque lo que viene no es reiterativo, es otra marca, otra señal con la potestad de desbloquear destinos clausurados por años. Cuando un culpable recibe un hoy estarás conmigo. Él no poseía nada que ofrecer. Ni porvenir, ni prestigio, ni siquiera tiempo. Contaba con minutos numerados y un pasado irreparable. Nadie lo aguardaba en casa.
Nadie iba a interceder por su vida. No había súplicas en su defensa, ni altar dispuesto para su rezo. Solo había cruz, agonía y deshonra. Había delinquido. Él lo sabía. El mundo lo sabía. No había debate. Era culpable. Pero aquel día, la atmósfera cambió. Había otra cruz a su flanco, otro condenado, suspendido igual que él, sangrando igual que él, pero distinto. No se defendía, no vociferaba, no maldecía, no lucía derrotado, lucía en paz, como si portara en el semblante algo incompatible con la muerte, una esperanza inexplicable, una realeza velada tras la sangre y el polvo. Y entonces, cuando ya no restaba nada por rescatar en su biografía, pidió memoria. No pidió un milagro, no pidió ser bajado, no pidió justificación. Solo un recuerdo, solo un acuérdate de mí. Una frase quebrada, pronunciada desde la rendición más absoluta. Y entonces sucedió lo imposible. Jesús giró su rostro, y con labios agrietados por el dolor, le habló como se le habla a un amigo. Con dulzura, con seguridad, con promesa. Lucas 23, 43 relata. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No mañana. No cuando te hayas purificado. No cuando evidencies un cambio. Hoy, con sangre en las manos, con historial sucio, con el pasado sin resolver. Hoy estarás conmigo. No cerca, no detrás. Conmigo. En el paraíso. No en el castigo, no en el olvido, sino en el lugar de reposo reservado para quienes fueron reconciliados por la sangre. Esto es lo que opera la sangre de Jesús. Interrumpe la sentencia con una promesa. No aguarda tu transformación para otorgarte comunión. Te otorga comunión para que vivencies la transformación. No negocia méritos, no audita biografías, dicta un veredicto que no surge de lo humano, surge del corazón del Salvador. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que llegas a Dios con las manos vacías? ¿Cuántas veces has creído que tu expediente ya está cerrado, que tu tiempo expiró, que tus actos pesan más que tus posibilidades? ¿Cuántas veces has sentido que Dios le hablará a todos menos a ti? Porque el adversario te recita tus fallos, te lanza a la cara tus tropiezos, y tú, indefenso, bajas la vista y te rindes ante la culpa. Pero escucha con el alma. Colosenses 1:20 afirma que Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz, reconciliando consigo todas las cosas. La sangre fabrica la paz. No un argumento, no una excusa. La sangre. Paz entre tú y Dios. Paz entre tu historia fracturada y su plan eterno. Paz entre tu ayer y su gloria. Cuando tú no puedes limpiar nada, Él lo cubre todo. Cuando tú no puedes deshacer lo hecho, Él borra el acta. Cuando tú no sabes cómo aproximarte, Él te invita a estar con Él. Hoy no existe distancia más breve que la que hay entre un corazón rendido y un Salvador crucificado. Y lo que para el mundo fue el fin de aquel ladrón, para el cielo fue el día de su cita divina. Una frase, una mirada, una confesión simple y la sangre inauguró un camino. Quizás sientes que llegaste tarde, que perdiste demasiado, que ya no tienes insumos para recomenzar. Pero el Evangelio no es un listado de requisitos, es una puerta desbloqueada por la sangre. Y si hoy tú también dices, acuérdate de mí, Jesús responderá como respondió entonces. No caminarás en soledad. Hoy estarás conmigo. No en castigo, en paraíso. No en juicio, en reposo. La gloria que reviste tu alma
no se gana acumulando buenas acciones. Llega por la fe que se atreve a confesar cuando ya no queda nada más que fe. Y esa fe, esa frase emitida desde el fondo del quebranto, conmueve el corazón de Dios. Por eso, aunque no lo sientas, aunque te cueste creerlo, aunque parezca demasiado bueno para ser cierto, hoy puedes hacer esa misma confesión. Y el cielo no solo te escuchará, te abrazará, te incluirá, te lavará y te dirá lo mismo. Hoy, no después. Quiero invitarte desde lo profundo a escribir ahora en los comentarios. Aunque no tengo nada que ofrecer, hoy recibo la paz de su sangre y la promesa de estar con Él. No es una fórmula mágica, es un acto de rendición, una confesión, una cuerda que lanzas desde tu cruz, sabiendo que hay un Salvador al lado esperando tu voz. Y si tu alma percibió que esta palabra fue diseñada para ti, como si alguien hubiera redactado esto exactamente para tu herida, entonces escríbelo sin temor. Dios ya lo oyó. Ahora permite que tu declaración lo confirme, porque a veces lo único que rompe la condena es una voz sincera. Él no pidió tiempo, no pidió explicaciones, no pidió evidencias. Solo pidió memoria y recibió comunión. Tú también puedes recibirla. Hay más. Lo que viene no desciende de nivel, eleva la temperatura. Porque cuando el amor toca al culpable, todo se transforma. El día oculto donde la culpa se disipa. Hay instantes en los que uno carga con una culpa tan tenaz, tan enraizada, tan profundamente cosida al alma, que ni la oración parece bastar para aliviarla. Y no porque Dios sea sordo, sino porque uno mismo no logra acceder al sitio donde esa culpa realmente puede ser entregada y disuelta para siempre. Y es que, aunque sabemos de memoria que Jesús perdona, hay algo en la profundidad del corazón humano que se resiste a creer que el acceso está verdaderamente libre, que la ruta ya fue habilitada, que la barrera entre el alma y la presencia no sigue en pie, sino que fue atravesada por sangre viva, vertida no solo para cubrir el pecado, sino para habilitar comunión, cercanía. Durante centurias, el pueblo de Israel convivió con una verdad que parecía inamovible. La presencia de Dios moraba en un lugar intocable. Un sitio tan sagrado que aproximarse sin autorización era sentencia de muerte. Un espacio tras un velo denso, una separación visible entre lo humano y lo divino, entre lo impuro y lo santo. Y solo una vez al año, en un día profundamente reservado, marcado por el silencio y el temor reverente, el sumo sacerdote podía ingresar. Y no con palabras huecas ni con mérito propio, sino portando sangre en sus manos, sangre vertida en lugar del pueblo, sangre ofrecida como única vía de acceso a la presencia que transforma y purifica. En ese día oculto, el día de la expiación, el sacerdote cruzaba la cortina con el corazón estremecido, con el cuerpo lavado, con vestiduras impolutas, pero sobre todo con un temor nacido no del castigo, sino de la gloria, porque sabía que ese instante no se trataba de él, sino de una nación entera que dependía de ese sacrificio, de esa entrada, de esa intercesión. Y sabía que esa sangre no solo cubría fallas, sino que garantizaba que la comunión con Dios seguiría siendo factible, aunque los pecados hubiesen sido múltiples, aunque el año hubiese estado marcado por tropiezos. En Levítico 16:15 leemos: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ese acto tan específico, tan cargado de simbolismo, tan repleto de solemnidad, era la manera en que Dios decía: acepto esta sangre en lugar de tu condena. Acepto este sacrificio como puente entre tu culpa y mi abrazo, entre tu vergüenza y mi santidad. Lo que nadie imaginaba, lo que ni siquiera el sumo sacerdote podía haber captado del todo,
era que un día esa sombra sería sustituida por una sustancia superior, definitiva, eterna. Que vendría un cordero sin mancha, sin sombra de culpa, que no entraría con sangre ajena, sino con la suya propia. No para repetir el acto anualmente, sino para ejecutarlo una vez y para siempre. No solo por un pueblo, sino por toda alma que alguna vez sintiera que la culpa era más fuerte que el perdón. Hebreos 9:12 declara con una ternura espiritual que desarma toda autoacusación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esa frase, eterna redención, es lo que nos sostiene cuando sentimos que fallamos en exceso, cuando el corazón nos incrimina con fuerza, cuando el enemigo nos rememora errores antiguos, cuando el alma tiembla al recordar el daño infligido, el tiempo malgastado, las decisiones que rompieron lo que ahora añoramos. Porque no se trata de que tú entres, se trata de que Él ya entró. No se trata de que tú logres limpiar lo que hiciste, sino de que su sangre ya limpió lo que tú no sabías cómo presentar. No se trata de cargar con algo hasta que se vuelva tolerable, sino de permitir que esa sangre lleve tu carga hasta el trono mismo de la gracia, donde no hay rechazo, donde no hay rechazo, donde no hay indiferencia, donde no hay condena camuflada tras una sonrisa celestial, sino acceso puro, completo, irreversible. La sangre de Jesús no solo perdona desde la distancia, no solo limpia desde las alturas, no solo cubre superficialmente. La sangre ingresa donde tú no podías entrar. Atraviesa el velo, penetra hasta lo más alto, y desde allí decreta que ya no hay separación, que el acceso está habilitado, que tú puedes entrar porque Él ya lo hizo por ti, que tú puedes orar porque Él ya fue aceptado, que tú puedes ser restaurado porque Él ya presentó su vida como sacrificio total. Y cuando captas esto, algo dentro de ti se libera. La autoexigencia implacable, la vergüenza persistente, la voz interna que te dice que no mereces estar en su presencia. Todo eso comienza a disiparse como niebla ante el amanecer. Porque el día oculto donde el sacerdote entraba en soledad fue reemplazado por un día abierto, donde el Cordero abrió camino para todos, y ese día es hoy. Tal vez has sentido que tus oraciones rebotan, que tus manos no son dignas de alzarse, que tu pasado mancha cada intento de buscar a Dios con libertad. Pero la sangre no te pide que llegues limpio, te limpia al aproximarte. La sangre no te exige pureza previa, te purifica en el proceso. La sangre no te aleja por miedo, te acerca por amor. Por eso, hoy quiero invitarte, desde un lugar de profunda humildad y reverencia, a que escribas en los comentarios una confesión sencilla pero potente, una afirmación que declare no lo que tú sientes, sino lo que Cristo ya consumó. Escribe con fe esta frase: Jesús entró por mí, y ahora tengo acceso a la gloria sin temor. Escríbelo no como un trámite, sino como quien entra descalzo a un lugar santo, como quien cruza el umbral sabiendo que no viene por su mérito, sino por su redención, como quien ya no se presenta ante Dios como acusado, sino como reconciliado. Y mientras lo escribes, deja que esa verdad te abrace, te lave, te reubique. Porque hay un camino abierto que nadie puede clausurar y está marcado con sangre. La misma sangre que no solo tocó la tierra, tocó el cielo, para que tú nunca más tengas que orar desde la culpa, sino desde la comunión. Y ahora que el alma se ha aproximado, no nos detendremos aquí, porque lo que viene sigue rasgando velos y abriendo puertas que antes parecían inviables. De la herida brota una fuente inagotable. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente existe un lugar en tu vida donde todo lo que duele pueda dejar de doler, donde todo lo que pesa pueda caer al suelo, donde lo incomprensible de ti pueda ser lavado sin necesidad de explicaciones? Y si esa fuente ya estuviera abierta y no la has tocado aún, porque sigues buscando alivio en la superficie,
cuando lo que tu alma necesita es sumergirse donde emana lo que Dios abrió desde su costado. Hay heridas que no son simples lesiones. Son abismos internos, espacios ocultos donde almacenamos decepciones, fracasos, memorias que se tornaron pesadas, palabras que quedaron repitiéndose como ecos incesantes. Y desde ahí, intentamos orar, intentamos amar, intentamos creer. Pero todo esfuerzo se contamina cuando no se ha limpiado el centro. Y hoy Dios quiere tocar ese centro, no con reproches, no con explicaciones, sino con una fuente que ya fue inaugurada para ti. Porque cuando el cuerpo de Jesús fue traspasado, no fue un detalle más en la crónica de la cruz. Fue un acto revelador. No fue solo sufrimiento. Fue el comienzo de algo nuevo. Dice Juan 19:34 que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. No fue azar, fue cumplimiento, fue apertura. Fue como si el cielo dijera: desde aquí fluye lo que estabas esperando. Visualiza la escena. El cuerpo ya suspendido, el aire denso, el cielo oscurecido y un soldado anónimo ejecutando lo que creía un acto final. Pero no fue un cierre, fue una apertura. Una lanza, un costado. Y de esa herida emanó la respuesta eterna. Sangre, agua, purificación, vida. Todo junto, todo en ese instante, todo desde una herida abierta que jamás se cierra. Y tú dirás: ¿qué tiene eso que ver con mi ansiedad, con mi dolor, con mi historia? Todo. Porque esa fuente sigue abierta. No fue un evento histórico confinado en un tiempo. Fue una decisión divina de abrir acceso permanente. Porque no hay gloria sin herida, no hay limpieza sin sangre, no hay restauración sin que algo haya sido roto primero. Y lo roto fue Él, para que tú no tengas que seguir roto. El agua y la sangre no fueron símbolos, fueron sustancia viva. Fueron el inicio de un río que no se seca, de una gracia que no se agota, de un perdón que no caduca, de una limpieza que alcanza incluso lo que tú creías perdido. Zacarías 13. Uno lo profetizó siglos antes, con una dulzura espiritual que atraviesa generaciones. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial ya está fluyendo. Ese día ya llegó. No es mañana, es hoy. No es para otros, es para ti. No es para cuando estés mejor, es para que seas renovado ahora. Porque seguimos creyendo en lo profundo que primero hay que mejorar para acercarse a Dios, que primero hay que entender todo, cerrar bien las etapas, tener respuestas para entonces presentarnos ante el altar. Pero la sangre y el agua no esperan eso. Vienen antes, te limpian antes, te abrazan antes, te transforman desde la herida, no después de ella. Y es justo ahí donde nos estancamos muchas veces, porque la culpa quiere que postergues tu encuentro. El miedo quiere que maquilles tu necesidad. El orgullo quiere que llegues con algo que ofrecer. Pero la fuente no pide nada. Solo que llegues con tu sed intacta. Que llegues con tu alma real. Que te atrevas a dejar de controlar tu proceso y permitas que la sangre haga lo que tú no puedes hacer con años de terapia ni con actos religiosos. Porque sí puedes saber mucho de Dios y nunca haber sido lavado desde adentro. Puedes servir, predicar, cantar, acompañar y aún cargar con una amargura que se adhiere al alma como una sombra. Pero hoy Dios te está diciendo: si dejas que te toque donde sangras, de esa herida no va a salir más dolor, va a brotar una fuente. Y esa fuente no es una idea, es una realidad espiritual que se activa cuando sueltas, cuando abres, cuando dejas de esconderte tras hábitos y te expones a su gloria sin filtros. Y desde ahí, desde ese lugar,
nace lo nuevo. No como premio, sino como derrame. No como mérito, sino como herencia. No como logro, sino como manifestación de amor eterno. Así que dime, ¿qué parte de ti sigue sangrando en secreto? ¿Qué dolor has disfrazado de fortaleza? ¿Qué herida has intentado tapar con actividades, con rendimiento, con teología? Y si hoy dejas de sostener todo eso y simplemente vienes tal como estás a sumergirte en el costado que fue abierto por ti, hoy quiero que escribas una frase como acto espiritual. No es solo un comentario. Es una señal en el mundo invisible. Es una declaración de fe. Es una rendición. Escribe con el alma estas palabras. De su herida nace mi nueva vida. Escríbelo sabiendo que algo se activa cuando lo confiesas, cuando lo declaras, cuando lo haces tuyo. Y si aún no lo has hecho, te invito con todo mi corazón a que te unas a esta comunidad, porque lo que está fluyendo aquí no es contenido, es agua viva. Y si esta legión de fe se convierte en fuente para ti, que también tú puedas beber cada día de lo que Dios sigue abriendo desde su gloria. La herida no fue el fin, fue el inicio de tu restauración. La lanza no interrumpió el plan, lo reveló. Y esa sangre sigue corriendo. Y cuando crees eso, cuando lo abrazas, cuando lo dejas entrar, algo empieza a sanar, y lo que parecía el lugar de tu derrota se transforma en altar, y el alma al fin comienza a entender que hay más, que siempre hay más. La voz que silencia acusaciones antiguas. El primer asesinato registrado en la historia no fue cometido con espada, ni en guerra, ni por defensa propia. Fue un hermano contra su hermano. Fue Caín contra Abel. Y lo que quedó en el suelo no fue solo un cuerpo. Lo que quedó fue sangre clamando. Una sangre que no se tragó la tierra, sino que gritó desde ella. Gritó juicio, gritó injusticia, gritó lo que muchas veces grita dentro de ti cuando recuerdas lo que otros te hicieron o lo que hiciste tú. Gritó lo que todavía te persigue en la memoria, lo que aún se levanta contra ti cuando intentas avanzar. Porque hay heridas que sangran, sí, pero también hay sangres que hablan. Y la de Abel aún habla, pero no es la única. La Escritura dice algo que muy pocos han detenido el alma a escuchar. En Hebreos 12, 24 encontramos una afirmación tan poderosa, tan definitiva, que si la entendieras de verdad, ya no vivirías como vives. Dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mejor. No más fuerte, no más ruidosa, no más indignada. Mejor. Porque la sangre de Jesús no levanta cargos, levanta personas. No exige condena, trae justificación. No grita dolor, pronuncia redención. Es otra voz, y esa voz quiere ser la última sobre tu vida. Caín oyó una voz que lo acusó, y nunca más volvió a caminar en libertad. Se escondió, fue errante, construyó desde el miedo. Pero tú no tienes por qué vivir así, porque sobre tu historia, sobre tu pasado, sobre tus noches sin consuelo y tus días sin dirección, se ha derramado una sangre que no se contenta con perdonarte. Te limpia, te reconcilia, te vuelve a llamar por tu nombre y no como lo hacían quienes te señalaron, sino como solo puede llamarte el que entregó su vida por ti. La sangre de Abel clamaba venganza, pero la de Cristo clama misericordia. La de Abel buscaba justicia humana, pero la de Jesús estableció justicia eterna. Y mientras esa sangre viva hable sobre ti, no hay acusación que tenga derecho a ocupar espacio en tu conciencia. No hay error viejo que tenga poder legal. No hay sentencia humana, ni palabra de rechazo, ni juicio autoinfligido que no sea interrumpido por esa voz desde la cruz. Padre, perdónalos. En Génesis 4:10 leemos las palabras que Dios dijo a Caín. ¿Qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Era verdad. Esa sangre clamaba. Pero no era la única verdad. Porque desde el momento en que Jesús fue levantado en el madero, otra sangre empezó a hablar. Y si no haces silencio interior para oírla, vivirás repitiendo la voz equivocada. Muchos viven así, cargando no con el pecado, sino con el eco. No con la culpa de hoy, sino con la de hace años. No con el juicio de Dios, sino con el de su padre, su madre, su historia o su propia mente. Viven como Caín, huyendo de algo que ya no tiene cuerpo, pero sí voz. Y esa voz no los deja construir, ni amar, ni confiar. Pero Dios no te ha dejado a merced de esas voces. Él abrió una fuente, una sola, para que sobre cada acusación vieja se oiga una declaración nueva, y esa fuente es la sangre que habla mejor. ¿Te has dado cuenta de que a veces no necesitas que nadie te juzgue, porque ya aprendiste a juzgarte solo? Que no necesitas que te humillen porque tu mente ya aprendió a repetirte los mismos insultos. Que no necesitas que te castiguen porque tú mismo te saboteas cada vez que estás por recibir algo bueno. Todo eso es fruto de vivir bajo la sangre equivocada. Pero hoy, aquí, a esta hora, puedes dejar de vivir bajo condena, porque la sangre que te cubre no viene a recordarte lo que fuiste, viene a revelarte lo que eres ahora en Cristo. Es como si el cielo hubiera escrito una contracarta sobre tu historia. Y donde decía culpable, ahora dice justificado. Donde decía despreciado, ahora dice aceptado en el amado. Donde decía pecador sin remedio, ahora dice nueva criatura. Pero para que esa carta se active, para que esa voz sea la que gobierne tus decisiones, tus vínculos, tus pensamientos, tienes que decidir quién habla más fuerte en ti. La sangre que clama juicio o la que proclama gracia. Es como vivir con dos tribunales en el alma. Uno levanta cargos, otro levanta tu rostro. Uno expone lo que hiciste, otro revela lo que Él hizo por ti. Uno te encierra, otro te invita a entrar confiadamente al lugar santísimo. Uno se basa en tu caída, otro en su cruz. Pero no puedes vivir escuchando a ambos. Tienes que elegir, y la gloria se activa cuando eliges la voz que intercede, no la que acusa. Cuando sueltas el látigo interno y te cubres con la voz que ya pagó por ti. Y si no lo haces, vivirás acumulando pruebas contra ti mismo. Pero si lo haces, si dejas que la sangre de Jesús sea la que hable por ti, entonces todo cambia. Porque la sangre no solo perdona. La sangre cancela actas, derriba argumentos, hace silencio donde antes había ruido, limpia pensamientos donde antes había cadenas, te reconcilia no solo con Dios, sino contigo mismo. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer un acto espiritual. Silenciar otras voces. Quizás tengas que perdonar, quizás tengas que soltar, quizás solo tengas que decir en voz alta: la sangre de Jesús habla por mí, y repetirlo hasta que esa verdad entre en tus huesos. Porque cuando esa voz es la última en tu alma, todas las demás se apagan. Las del miedo, las del pasado, las de la culpa. ¿Y tú? ¿Qué voz sigue reinando sobre tu conciencia? ¿A cuál le diste el micrófono cuando te miras al espejo? Cuando te equivocas, cuando oras. Hoy es el día de cortar con las voces viejas y alinearte con la única que verdaderamente tiene poder para salvar. Si lo crees, te invito a escribirlo en los comentarios como una confesión espiritual. No es solo una frase, es una declaración de fe. Escribe: la sangre de Jesús habla por mí. Y si este mensaje te está ayudando, si sientes que alguien más necesita escucharlo, dale me gusta ahora mismo. Es la forma más sencilla de hacer que otros oigan esta voz de gracia que tú estás recibiendo. La redención comienza cuando el juicio interior se calla,
y ese silencio no lo logra tu fuerza, lo provoca su sangre. Porque donde hay sangre rociada, hay paz. Donde hay sangre que intercede, hay acceso. Donde hay sangre que habla, ya no hay nada más que decir. Permanece atento, porque lo que está por revelarse no es menor. Es la próxima llave que abrirá otra puerta. Y detrás de esa puerta hay gloria. Dinteles marcados. El miedo pasa de largo. Hay noches en que el miedo se instala sin pedir permiso. No llama a la puerta, no golpea con violencia, solo entra. Se sienta en el rincón del alma y empieza a nombrar todo lo que podría salir mal, y lo hace con tanta lógica, con tanto detalle, que no parece una amenaza, parece una advertencia. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Susurra justo cuando apagas la luz, cuando estás a punto de confiar, cuando estás por dar un paso de fe. En ese instante vulnerable, el miedo recuerda lo que perdiste, lo que fallaste, lo que no pudiste sostener. Pero hay algo que el miedo no sabe. Si tu casa está marcada por la sangre del Cordero, hay una línea que no puede cruzar. Y si esa línea está trazada en tu vida, en tu historia, en tu familia, no importa cuán oscura sea la noche, el destructor pasará de largo. El principio que transforma este temor en paz no es solo emocional, es espiritual. La sangre de Jesús establece jurisdicción, no solo redención. Cuando la sangre está en el dintel, ya no se trata solo de salvación individual, se trata de territorio espiritual, de límites invisibles que los principados reconocen, de pactos que no necesitan repetirse cada día, porque fueron sellados por la eternidad. Cuando Dios ve esa sangre, Él recuerda, y cuando el enemigo la ve, retrocede. En el silencio de una noche cargada de tensión, un padre hebreo empapa un hisopo en la sangre del Cordero, que ha sido sacrificado por su familia. Sus manos tiemblan, pero no por duda. Tiemblan por el peso de lo que entiende. Lo que está por ocurrir no depende de su fuerza, ni de su justicia, ni de su historia. Depende solo de eso, que la sangre esté puesta donde debe estar. Sale al umbral y marca de un lado, del otro, arriba. Las puertas de su casa ya no son solo madera, son señal, son altar, son frontera. El juicio recorrerá Egipto, pero en esa casa la muerte no entrará, porque Dios ha dicho que cuando vea la sangre pasará de largo. En Éxodo 12, 23 está escrito: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No se menciona si la casa era grande o pequeña. No se pregunta si los habitantes eran perfectos o defectuosos. No se revisa si la comida estaba lista o si la fe era fuerte. Lo único que importa es que la sangre esté ahí. Y eso cambia todo. Porque muchos se han pasado la vida queriendo que Dios los proteja, pero no han puesto la sangre sobre su umbral. Otros han orado con fervor, pero siguen dejando abiertas puertas espirituales al temor. Algunos han ayunado, llorado, clamado, pero han olvidado que el juicio no reconoce emociones, reconoce cobertura. Y esa cobertura no es por merecimiento, es por obediencia. No es por gritos, es por señal. No es por perfección, es por sangre. Esa sangre no era mágica, era profética. Apuntaba a una sangre mayor, a la sangre que no solo salva de una noche, sino de una eternidad sin Dios. A la sangre que no se debe aplicar con hisopo, sino con fe. En 1 Corintios 5, se nos recuerda que nuestra Pascua es Cristo. Y la promesa continúa: y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso significa que antes de que veas algo distinto en tu entorno,
Dios quiere renovar tu mente, sanar tus heridas y limpiar tu corazón de todo lo que te impide avanzar. El cambio que esperas no llega cuando el mundo se acomoda a tu favor, sino cuando tu interior se alinea con la voluntad de Dios. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Él no empieza por lo visible, empieza por lo invisible. Mientras tú ves un problema, Él ve una oportunidad para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y enseñarte a depender de Él. Por eso, cuando sientas que las cosas no cambian, no te desesperes. Puede que el cambio ya haya comenzado dentro de ti. A veces no lo percibes porque estás enfocado en lo externo, pero el Espíritu de Dios está obrando en tu interior, en lo profundo, preparando tu alma para una transformación duradera. Cambiar por fuera es fácil. Puedes sonreír aunque estés triste, aparentar calma mientras estás ansioso, o decir que confías cuando en realidad temes. Pero Dios no quiere apariencias, quiere autenticidad. Quiere que tu paz sea real, que tu alegría tenga raíces firmes y que tu confianza no dependa de lo que ves, sino de lo que crees. Por eso trabaja en tu interior, porque cuando el corazón se sana, todo a tu alrededor comienza a ordenarse. El proceso no siempre es cómodo. Dios a veces te quita cosas que creías necesarias, te aleja de personas que no te edifican y permite situaciones que te hacen mirar hacia adentro. No lo hace para castigarte, sino para purificarte. Él quiere que su espíritu habite en un corazón dispuesto, no en uno lleno de resentimientos, culpas o miedos. Cada situación difícil que enfrentas tiene una función: ayudarte a soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Pídele a Dios que te cambie desde adentro, que renueve tu mente cuando los pensamientos negativos te dominen, que fortalezca tu espíritu cuando sientas que no puedes más, que limpie tus emociones de todo lo que te drena. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes permitir que Dios transforme cómo lo enfrentas. Esa es la verdadera victoria. Tener paz en medio del caos, esperanza en medio de la incertidumbre y fe en medio de la prueba. Dios promete darte un corazón nuevo, pero eso implica dejar atrás el anterior. Implica perdonar, dejar de aferrarte a lo que ya no tiene vida, soltar las culpas del pasado y permitir que su gracia te haga nuevo. El enemigo quiere que creas que no puedes cambiar, que estás marcado por tus errores, pero Dios dice que sí puedes porque Él hace nuevas todas las cosas. No importa lo que hayas sido o hecho, lo importante es lo que Él está haciendo dentro de ti ahora. El cambio interior no ocurre de un día para otro. Es un proceso diario, un trabajo constante de fe y entrega. Cada oración sincera, cada acto de perdón, cada vez que eliges confiar en vez de quejarte, estás permitiendo que Dios te transforme. No es magia, es crecimiento espiritual. Y cuando esa transformación interna madura, las cosas externas comienzan a moverse. Lo que antes te dolía, ya no te hiere igual. Lo que antes te confundía, ahora lo entiendes con sabiduría. Lo que antes te detenía, ya no tiene poder sobre ti. Así es como Dios cambia tu historia desde adentro. Él no solo arregla tu camino, arregla tu corazón para que puedas caminar con paz. Cuando tu interior se alinea con su propósito, la vida comienza a fluir. Todo lo que parecía estancado empieza a avanzar, porque tú has cambiado. Y cuando cambias tú, cambia todo lo demás. Pídele hoy a Dios un corazón nuevo y un espíritu renovado. Deja que Él transforme tu interior y verás cómo lo que te rodea también comienza a transformarse. Enseñanza 7. Las bendiciones llegan cuando estás listo, no cuando lo exiges. Hay oraciones que todavía no se han cumplido, sueños que no han llegado y promesas que parecen tardar más de lo que imaginabas. En esos momentos, es fácil pensar que Dios se olvidó de ti o que tus plegarias quedaron sin respuesta. Pero no es así. Dios no trabaja en tu tiempo, trabaja en el tiempo perfecto.
Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Esa promesa es clara. Lo que Dios te ha dicho se cumplirá, aunque no sea ahora, aunque no entiendas el porqué de la espera. La espera no es un castigo, es una preparación. Cuando Dios te hace esperar, no está quitándote algo, está formándote para recibirlo correctamente. Hay cosas que, si llegaran demasiado pronto, no podrías sostener. Por eso, Él trabaja primero en tu carácter antes que en tu milagro. La bendición no llega cuando la exiges, llega cuando estás listo para administrarla con sabiduría. Dios no quiere darte algo que te destruya. Quiere darte algo que te edifique y te acerque más a Él. A veces oramos pidiendo puertas abiertas, pero Dios retrasa la respuesta porque sabe que aún hay cosas dentro de nosotros que sanar. Quizás te está enseñando a confiar, a depender más de su voz y menos de tus fuerzas. Quizás está trabajando en silencio, moviendo piezas que tú no puedes ver. Y aunque no lo parezca, cada día de espera tiene propósito. No es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Mientras esperas, Él te moldea, te purifica y te enseña a tener una fe que no depende de resultados, sino de su fidelidad. La paciencia no es pasividad. No se trata de quedarte quieto sin hacer nada, sino de actuar con fe, sin ansiedad. Es aprender a seguir caminando sin desesperarte por la meta. Es agradecer por lo que tienes mientras confías en lo que viene. Dios bendice a quienes permanecen firmes, a quienes no se rinden cuando no ven resultados inmediatos. Porque la fe verdadera se prueba en la espera. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece detenerse, y aún así, eliges creer. Si hoy te sientes cansado de esperar, si tu corazón pregunta, ¿cuándo, Señor? Recuerda que las promesas de Dios no caducan. Él no se olvida, no miente y no falla. Lo que te prometió se cumplirá, pero cuando tu espíritu esté preparado para recibirlo sin que te pierdas en el camino. Quizás ahora estás atravesando una etapa donde sientes que todo está quieto, pero esa quietud es la evidencia de que algo grande está tomando forma. Dios nunca te hace esperar por algo pequeño. Cada día que soportas sin rendirte, estás creciendo. Cada lágrima que derramas con fe está regando tu promesa. Dios ve tu esfuerzo, tu fidelidad y tu perseverancia. Y cuando llegue el momento, entenderás por qué todo tuvo que ser así. Porque el día que la bendición llegue, no solo te traerá alegría, también te traerá propósito. Habrás aprendido a valorar, a cuidar y a compartir lo que Dios puso en tus manos. Por eso, en lugar de preguntarte por qué tarda, empieza a decir: Señor, prepárame mientras espero. Porque mientras tú esperas por la promesa, Dios espera por tu madurez. Y cuando ambas cosas se encuentren, tu preparación y su plan, todo cobrará sentido. No te apresures. No compares tu proceso con el de los demás. Dios no se ha olvidado de ti. Está escribiendo tu historia con detalles que ahora no puedes comprender. Cada demora es un acto de amor, porque Él sabe exactamente cuándo y cómo debe llegar lo que tiene preparado. Así que mantén viva la fe. Sé paciente, sé agradecido y sigue confiando. Lo que Dios te prometió no se ha cancelado, solo se está perfeccionando. Y cuando llegue, no solo será en el momento justo, sino también en la forma perfecta. Porque las bendiciones de Dios no llegan cuando las exiges, sino cuando estás verdaderamente listo para recibirlas. Enseñanza 8. Dios abrirá caminos donde parecía imposible. Cuando sientas que todo está cerrado, que ya no hay salida, recuerda que para Dios nada es imposible. Él no necesita caminos para obrar. Él los crea,
Isaías 43, 16, dice así. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas. Esa promesa no es solo poesía, es una realidad espiritual. Cuando crees, cuando confías, cuando sigues caminando aunque no veas dirección, Dios se mueve y abre puertas donde antes solo había muros. No importa cuán difícil se vea tu situación, si Dios dijo que lo hará, Él lo cumplirá. Hay momentos en los que el desierto de la vida te hace dudar. Sientes que estás caminando sin rumbo, sin recursos y sin fuerzas. Pero es ahí, precisamente en medio de la sequía, donde Dios muestra su poder. Porque si tú pudieras hacerlo solo, no necesitarías fe. Él permite el desierto para demostrarte que su provisión no depende del terreno, sino de su promesa. En los lugares donde otros solo ven imposibilidad, donde tú ves un final, Él ya está preparando un comienzo. El pueblo de Israel también enfrentó lo imposible. Frente a ellos estaba el mar, detrás venía el ejército enemigo, y parecía que no había salida. Pero Dios le dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre el mar». Y el mar se abrió. Lo que era una trampa, se convirtió en camino. Así obra Dios. A veces espera a que llegues al límite, no porque disfrute de verte luchar, sino porque ahí es donde tu fe se activa y su gloria se manifiesta. Si hoy estás frente a un mar cerrado, no desesperes. Ese mar será tu testimonio. No hay situación que Dios no pueda transformar. Si Él abre camino en el desierto, también puede abrirlo en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud o en tu mente. Su poder no tiene fronteras. Pero para ver ese milagro necesitas fe, no vista. La vista te dirá, no hay salida. La fe te dirá, sigue adelante, Dios está orando. Y cuando das ese paso de confianza, aún sin entender, es cuando los caminos invisibles comienzan a revelarse. Dios no se limita por la lógica humana. Lo que parece imposible para ti, es fácil para Él. Cuando tú dices no puedo más, Él dice ahora es mi turno. Cuando tú piensas que se acabó, Él dice apenas estoy comenzando. Su forma de actuar no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Y ese propósito es que aprendas a confiar más en su poder que en tus propios planes. Confía, aunque no veas. No midas la fidelidad de Dios por tus circunstancias. Mírala por sus promesas. Él no cambia. Si una vez te ayudó, lo volverá a hacer. Si abrió el mar para Moisés, si resucitó a Lázaro, si dio hijos a Abraham, cuando todo parecía imposible, también puede obrar un milagro en tu vida. No hay situación tan difícil que su mano no pueda revertir. El desierto no es tu final, es el escenario donde Dios mostrará su gloria. Quizás ahora te sientes perdido sin dirección, pero Él ya está preparando el camino. Puede que no lo veas aún, pero pronto entenderás por qué tuviste que pasar por allí. Porque solo en el desierto se aprende a depender completamente de Dios. Solo allí descubres que, aun cuando no ves agua, Él puede hacer brotar un río. Sigue caminando. Aunque no sepas cómo, aunque el camino parezca cerrado, sigue creyendo. Porque cuando tú avanzas con fe, el cielo se mueve a tu favor. Lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio de que Dios nunca falla. Él abrirá camino en tu desierto y ríos en tu soledad. Y cuando todo se aclare, sabrás que no fue tu fuerza, fue su poder. Mantente firme, porque el mismo Dios que abrió el mar abrirá también tu camino. Enseñanza 9. Lo que viene superará tus expectativas. Hay momentos en los que oras, pides, sueñas, y aún así parece que nada sucede. Sientes que tus esfuerzos no dan fruto, que tus oraciones se quedan en el aire.
Pero lo que no ves es que Dios nunca se queda inmóvil. Él no ignora tus súplicas, solo está preparando algo que va más allá de lo que tú esperas. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa es una promesa viva. Significa que Dios no responde con medidas pequeñas, sino con abundancia. Él no te da lo justo para sobrevivir, sino lo suficiente para que veas su grandeza y reconozcas que solo con Él todo tiene sentido. Tal vez hoy piensas que Dios se ha olvidado de ti porque tus planes no avanzan como imaginabas. Pero, ¿qué pasaría si el retraso fuera parte de una bendición más grande? A veces Dios no responde como tú esperas porque quiere llevarte a un nivel que ni siquiera imaginabas. Lo que pides es bueno, pero lo que Él tiene preparado es mejor. Sus pensamientos son más altos, su tiempo es perfecto, y su plan es mucho más profundo de lo que tú podrías diseñar. Dios no trabaja con límites humanos. Él no te da migajas, te da banquetes. Pero para poder recibirlo, necesitas confiar incluso cuando no ves resultados. Porque la fe no se trata de entender. Se trata de creer que, aunque ahora no tengas las respuestas, Dios ya está actuando. Cuando te alineas con su voluntad, Él transforma los no en redirecciones, los todavía no en preparación y los imposibles en testimonios. A veces tu mente se enfoca en lo que no salió bien, en las puertas que se cerraron o en lo que no se cumplió como querías. Pero esas puertas cerradas no fueron rechazo, fueron protección. Dios no te está negando nada, te está cuidando de algo que no era para ti. Y cuando llegue lo que Él ha preparado, entenderás por qué lo anterior no funcionó. Lo que Dios tiene en mente no solo te bendice, también te transforma, te eleva y te enseña a depender de su gracia. Pide con fe, pero deja espacio para que Dios te sorprenda. No encierres tus peticiones en tus propias expectativas. A veces pedimos poco porque pensamos en nuestras fuerzas, no en el poder de Dios. Pero Él puede multiplicar lo que das, sanar lo que creías roto y abrir caminos donde solo había muros. Por eso, cuando ores, no le digas solo lo que quieres. Dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida, incluso si no la entiendo ahora. Esa oración abre el cielo porque muestra confianza total. Dios no se complace en lo pequeño. Él es un Dios de abundancia, de propósito y de milagros inesperados. Y cuando bendice, lo hace de una forma tan perfecta que no deja dudas de que fue Él. Lo que viene no será una coincidencia, será una manifestación clara de su fidelidad. Lo verás en tus relaciones, en tu salud, en tus sueños y en tu paz. Todo lo que antes parecía perdido, empezará a alinearse de una manera que solo Dios puede hacer. Así que no te desesperes por lo que no ha llegado aún. Tal vez Dios está construyendo algo mucho más grande de lo que tu mente puede imaginar. Ten paciencia, porque cuando Él actúe, todo cobrará sentido. Su respuesta no será pequeña ni común, será extraordinaria. Cree con todo tu corazón que lo mejor está por venir. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios es bueno y cumple lo que promete. Él te dará más de lo que pediste, más de lo que soñaste y más de lo que esperabas. Y cuando eso suceda, solo podrás decir: esto fue obra de Dios. Lo que viene superará tus expectativas, porque el amor y la generosidad de Dios nunca tienen medida. Enseñanza 10. Lo nuevo de Dios requiere una mentalidad nueva. Dios no puede entregarte algo nuevo si sigues pensando como en el pasado. Lo nuevo que Él tiene preparado para ti requiere una mente renovada, una forma distinta de ver la vida. Romanos 12:2 dice:
Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que el cambio que Dios quiere hacer en ti no empieza fuera, empieza dentro. Si tus pensamientos siguen anclados al miedo, la culpa o la duda, será difícil recibir las bendiciones que Dios tiene listas. Pero cuando permites que Él transforme tu manera de pensar, tu vida comienza a alinearse con su propósito. La mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la fe. Si cada día te repites que no puedes, que no mereces, que no cambiarás, estás bloqueando lo que Dios quiere hacer en ti. Pero si empiezas a declarar su palabra, si eliges creer en lo que Él dice sobre ti y no en lo que tus circunstancias gritan, entonces la transformación comienza. Dios no solo quiere darte cosas nuevas, quiere hacerte una persona nueva. Y eso comienza cuando tu mente se llena de su verdad. No puedes avanzar si sigues cargando pensamientos viejos. El pasado ya cumplió su función. No lo arrastres al futuro que Dios te está preparando. Él quiere hacer algo fresco, pero no puede poner vino nuevo en odres viejos. A veces no se trata de que Dios no esté obrando, sino de que tú sigues pensando igual. El milagro no se ve porque tu mente aún está atada a lo anterior. Cuando cambias tu manera de pensar, abres espacio para que Él actúe con poder. Reemplaza el miedo por fe. Cada vez que un pensamiento negativo te diga, no se puede, responde con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la duda te susurre no vales la pena, recuerda que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el pasado quiera culparte, afirma que si alguno está en Cristo, nueva criatura, eso es renovar la mente. No dejar que el pensamiento antiguo controle tu presente, sino permitir que la verdad de Dios te guíe. Cambiar tu mentalidad no es fácil porque implica dejar hábitos, palabras y pensamientos que has repetido durante años. Pero con la ayuda de Dios sí es posible. Empieza poco a poco. Cada mañana, pídele al Señor que te dé pensamientos de fe, de esperanza y de confianza, que te enseñe a ver las cosas como Él las ve. No desde la escasez, sino desde la abundancia. No desde la derrota, sino desde la victoria. Porque cuando tu mente cambia, tu entorno también empieza a cambiar. Dios no quiere que vivas repitiendo los mismos patrones, los mismos errores o los mismos miedos. Él quiere liberarte de ese ciclo, pero necesita que tú te alinees con Él mentalmente. Si tu mente está en el pasado, tu fe se estanca. Pero si tu mente se enfoca en lo que viene, tu corazón se llena de esperanza. Renovar la mente es decidir cada día pensar conforme a la promesa, no conforme a la situación. Es confiar en lo que Dios dice, aunque aún no lo veas manifestado. Quizás en este momento no entiendes por qué pasas por ciertas pruebas, pero incluso eso forma parte del proceso de renovación. Dios está enseñándote a depender más de su palabra que de tus emociones. Y cuando aprendes a hacerlo, todo cambia. Tus decisiones son más sabias, tus palabras tienen más poder y tu corazón vive más en paz. Permite que Dios te haga nuevo desde tu manera de pensar. Su plan es darte un futuro lleno de esperanza, pero para vivirlo necesitas una mente preparada para recibirlo. Renueva tus pensamientos y verás cómo su gracia comienza a abrir caminos. Deja que tu mente se llene de luz, de fe y de esperanza, porque cuando piensas como Dios piensa, nada vuelve a ser igual. Él quiere hacer algo nuevo en ti, pero el primer paso es creerlo. Cambia tu mentalidad y prepárate. Lo nuevo de Dios está a punto de comenzar. Enseñanza 11. Las pruebas fueron la preparación para tu nueva temporada. Hay momentos en los que te preguntas, ¿por qué tuviste que pasar por tanto dolor? ¿Por qué las cosas no fueron más fáciles? ¿Por qué Dios permitió que ciertas situaciones te lastimaran tanto? Pero lo que ahora ves como heridas,
un día entenderás que fueron parte del proceso. Nada de lo que viviste fue en vano. Todo lo que te dolió te estaba preparando para lo que viene. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso significa que cada batalla que enfrentaste tenía un propósito: fortalecer tu fe, templar tu carácter y enseñarte a confiar en Dios, incluso cuando no entendías lo que estaba haciendo. El dolor no fue un castigo, fue una herramienta. Dios no envía pruebas para destruirte, sino para revelarte lo fuerte que puedes ser cuando dependes de Él. Cada lágrima derramada fue una semilla de crecimiento. Cada caída te enseñó a levantarte con más sabiduría. Cada pérdida te acercó más al corazón de Dios. A veces, la única forma de aprender a confiar verdaderamente en Él es cuando no queda nada más a lo que aferrarte. En medio del quebranto, tu fe es probada. Quizás hubo días en los que sentiste que no podías más, que tus fuerzas se agotaban, que tus oraciones no eran escuchadas, pero Dios te estaba escuchando todo el tiempo. Él no se quedó callado por indiferencia, sino porque en ese silencio te estaba enseñando resistencia, paciencia y fe. Lo que parecía un desierto era en realidad un campo de entrenamiento para tu espíritu. Dios estaba moldeando tu corazón para que cuando llegara la bendición supieras cómo cuidarla, valorarla y usarla con propósito. No te lamentes por las pruebas que enfrentaste. Agradece por ellas, porque sin esas pruebas no tendrías la madurez que hoy tienes. Sin esos momentos de oscuridad, no habrías aprendido a reconocer la luz. Sin esas lágrimas, no habrías aprendido a consolar a otros. Dios no desperdicia el dolor, lo convierte en enseñanza, lo transforma en fuerza. Cada dificultad fue una pieza del rompecabezas que Él está completando en tu vida. Y aunque todavía no veas el cuadro completo, confía en que cuando lo veas todo tendrá sentido. El crecimiento espiritual no se da en los días fáciles, sino en las pruebas más duras. Es ahí donde tu fe es real, donde aprendes a decir: Señor, no entiendo, pero confío. Y esa oración dicha desde un corazón herido, pero creyente, tiene más poder que 1000 palabras. Dios no se olvidó de ti en tu proceso. Te estaba preparando para algo mucho mayor de lo que imaginabas. Ahora puedes mirar atrás y darte cuenta de que sobreviviste a lo que creías imposible. Eso no fue casualidad. Fue la gracia de Dios sosteniéndote cuando tus fuerzas se agotaron. Él nunca te soltó, aunque tú pensaste que sí. Cada prueba fue una lección de fe. Cada demora fue una oportunidad para crecer. Y cada herida fue un recordatorio de que Dios transforma el dolor en propósito. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, empieza a decir: gracias, Señor, porque lo que viví me formó. Agradece por lo que dolió, porque fue lo que te fortaleció. Agradece por lo que se fue, porque dio espacio a lo que viene. Nada fue un error, todo fue preparación. Dios no permite tormentas sin motivo. Si atravesaste el fuego, fue para purificarte, no para consumirte. Si pasaste por el valle, fue para enseñarte a caminar con fe y no con vista. Y ahora que has resistido, estás listo para una nueva temporada. Una temporada de cosecha, de paz, de renovación. Las pruebas fueron necesarias, no para quebrarte, sino para edificarte. Y ahora, con un corazón más fuerte, una fe más madura y un espíritu más sabio, podrás reconocer que todo lo que viviste te preparó para lo que Dios está a punto de derramar sobre tu vida. El dolor fue parte del proceso, pero hoy ese proceso te ha hecho más fuerte, más agradecido y más consciente de que con Dios incluso las heridas florecen. Enseñanza 12.
Dios está alineando personas y circunstancias a tu favor. A veces sientes que nada tiene sentido, que las cosas no salen como esperabas y que los caminos se enredan sin razón. Pero si estás caminando con Dios, debes saber que nada de lo que ocurre es una coincidencia. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que incluso lo que hoy parece un obstáculo, un retraso o una pérdida, está siendo usado por Dios para llevarte al lugar correcto. Él está alineando personas, tiempos y circunstancias a tu favor, aunque aún no lo veas. Dios no improvisa. Cada detalle en tu vida forma parte de un plan mayor. Cuando piensas que algo se salió de control, en realidad está bajo su dirección. Él ve el mapa completo cuando tú solo ves una parte. Lo que hoy no entiendes mañana será una pieza clave de tu testimonio. No todo lo que duele es malo, y no todo lo que parece un desvío es un error. A veces lo que consideras una pérdida es Dios protegiéndote. Lo que crees que te detiene en realidad te está redirigiendo hacia algo mejor. Hay personas que llegan a tu vida en el momento justo y otras que se van cuando ya cumplieron su propósito. No lo tomes como casualidad. Es parte de la alineación divina. Dios sabe quién debe acompañarte y quién debe apartarse. No luches contra lo que Él ya decidió mover. Cuando su mano interviene, no hay error, hay propósito. Puede que ahora no lo entiendas, pero cuando mires atrás verás cómo todo tenía sentido, cómo cada situación, cada persona y cada puerta que se cerró formaban parte de un mismo plan. Tu crecimiento y tu bendición. El problema es que muchas veces queremos tener el control, queremos entender el porqué de cada cosa, pero la fe no se basa en comprender, sino en confiar. La fe te enseña a decir: no entiendo lo que pasa, pero sé que Dios está obrando. Esa confianza te da serenidad, porque cuando confías en el plan de Dios, dejas de pelear con la vida. Dejas de forzar lo que no es para ti y comienzas a fluir con lo que sí lo es. Cada situación que estás viviendo tiene un propósito oculto. Tal vez estás enfrentando un momento difícil, pero incluso eso está siendo usado para fortalecerte, para enseñarte, para prepararte. Dios no desperdicia nada. Ni el dolor, ni la espera, ni los errores. Todo lo transforma en bendición cuando le entregas el control. Las lágrimas que hoy derramas regarán la tierra donde florecerá tu victoria. Recuerda que Dios tiene su propio tiempo. No siempre actúa cuando tú quieres, pero siempre llega cuando más lo necesitas. Mientras esperas, Él está moviendo cosas a tu favor. Está hablando con personas que ni siquiera conoces, abriendo puertas que tú aún no ves, y cerrando otras que te habrían hecho daño. Mientras tú oras, Él actúa. Mientras tú duermes, Él trabaja. No te preocupes si todo parece ir lento. La preparación también forma parte del milagro. Cada paso, cada pausa y cada silencio de Dios tiene sentido. No te impacientes. Aprende a confiar en que incluso los retrasos son parte del proceso. Si algo no ha llegado, es porque todavía se está acomodando para ser perfecto cuando lo recibas. Dios no está en tu contra. Está trabajando para ti. No te rindas. Lo que hoy parece caos en realidad es una orquesta divina afinándose para que suene perfecta en el momento exacto. Muy pronto entenderás que nada fue al azar, que cada caída te enseñó algo, que cada persona fue un instrumento y que cada situación te llevó justo donde debías estar. Así que mantén la calma, sigue creyendo y no te desesperes. Todo coopera para tu bien. Dios está alineando personas, circunstancias y oportunidades para cumplir lo que prometió. Y cuando llegue ese día, entenderás que todo, absolutamente todo, tenía propósito.
Él nunca se equivoca. Confía, porque lo que está haciendo hoy, aunque no lo veas, está construyendo el milagro que mañana tocarás con tus manos. Enseñanza 13. Lo que Dios promete lo cumple. Hay momentos en los que el corazón se cansa de esperar. Momentos en los que todo parece indicar que la promesa de Dios no va a cumplirse. Te esfuerzas, oras, confías, pero el tiempo pasa y nada cambia. En esos días es fácil dudar, es fácil pensar que quizás Dios cambió de opinión o que su promesa era para otros, no para ti. Pero la Biblia dice claramente en Números 23, 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. Esa palabra es eterna. Si Dios lo dijo, lo hará. No importa cuánto tiempo tome ni cuántas veces parezca imposible. Dios no promete por emoción. Promete con propósito. Cada palabra que Él ha hablado sobre tu vida tiene un destino, un cumplimiento, y llegará en el momento perfecto. La espera no es señal de que te haya olvidado, sino parte del proceso para que estés listo cuando su palabra se cumpla. Porque la promesa sin madurez puede perderse, pero la promesa recibida en fe se convierte en testimonio. Dios no se retracta de lo que ha dicho. Su fidelidad no depende de las circunstancias, depende de su carácter, y su carácter es inmutable. Puede que hoy estés viendo todo lo contrario a lo que Dios te prometió. Puede que tu realidad sea dura, que tus fuerzas flaqueen y que el camino parezca interminable, pero incluso ahí su palabra sigue viva. Él no se guía por lo que ves, sino por lo que ha decretado sobre ti. Lo que hoy parece demora en realidad es preparación. Dios no falla, no olvida y no llega tarde. Él actúa en el momento justo, cuando todo encaja, cuando tu corazón está alineado con su propósito. Mira a Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya no tenía fuerzas ni esperanza. A los ojos humanos era imposible, pero Dios cumplió lo que dijo. Mira a José. Fue traicionado, vendido, encarcelado. Y aún así, todo lo que vivió fue parte del camino hacia la promesa que Dios le había dado. Así también contigo. Nada de lo que estás atravesando anula lo que Dios habló sobre tu vida. Si Él lo dijo, sucederá, porque su palabra no vuelve vacía. Siempre cumple aquello para lo que fue enviada. Aférrate a lo que Dios te prometió. Incluso cuando todo parezca apagado, Él no se contradice, y lo que está escrito en su palabra es firme. En Isaías 46, 11, Dios dice: Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Esa es la garantía de su poder. No importa quién dude, ni cuántas puertas se cierren, ni cuánto tiempo lleves esperando, Dios no ha cambiado de plan. Lo que Él ha preparado para ti está asegurado en su tiempo y bajo su perfecta voluntad. A veces la fe no se trata de entender, sino de resistir. De seguir creyendo, aunque no veas, de seguir agradeciendo aunque el milagro aún no haya llegado. Cuando el cansancio te abrume, recuerda esto: Dios no miente. Si te dio una palabra, cúbrela en oración, guárdala en tu corazón y no la sueltes. Cada día que pasa te acerca más al cumplimiento. La paz llega cuando entiendes que no dependes de tus circunstancias, sino de un Dios fiel. Él no promete para dejarte esperando. Promete porque tiene un propósito eterno. Y cuando su palabra se cumpla, porque se cumplirá, no solo recibirás lo que pediste, sino que comprenderás por qué tuvo que ser en su tiempo y no en el tuyo. Así que hoy, aunque no veas resultados, sigue creyendo. Aunque todo parezca estancado, sigue esperando, porque lo que Dios prometió lo cumplirá. No un poco, no a medias,
sino por completo. Su palabra nunca falla, y cuando se cumpla, verás que cada segundo de espera valió la pena. Dios siempre llega, y cuando lo hace, todo cambia para bien. Enseñanza 14. Dios está acelerando lo que estaba detenido. Cuando parece que nada avanza, cuando tus oraciones parecen no tener respuesta, y sientes que el tiempo se ha detenido, recuerda esta promesa. Isaías 60. 22 dice: Yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Dios no se ha olvidado de ti. No te ha dejado en pausa. Él está trabajando en silencio, preparando el escenario para un cambio repentino. Lo que por meses o años pareció estancado, en un instante puede moverse por su poder. Dios no necesita mucho tiempo para actuar, solo el momento correcto. Y cuando ese momento llega, todo se acelera. A veces confundimos el silencio de Dios con inactividad, pero en realidad Él está ordenando las piezas, abriendo caminos invisibles, tocando corazones y preparando oportunidades que aún no puedes ver. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Él no llega tarde, llega en el instante exacto. Y cuando decide actuar, lo hace con rapidez, con precisión y con poder. Un solo toque de su mano puede cambiar años de espera en segundos de bendición. Quizás llevas tiempo esperando una respuesta, una puerta abierta, una señal de avance. Has orado, has creído, pero todo parece igual. Quiero decirte hoy que ese tiempo de quietud está a punto de romperse. Cuando Dios dice ahora, lo imposible se destraba. Los caminos se abren y las promesas comienzan a cumplirse. Lo que parecía dormido empieza a florecer. Lo que estaba cerrado se abre, y lo que estaba muerto cobra vida. Él tiene el poder de acelerar lo que parecía detenido. Dios no solo cumple promesas, las cumple de forma sobrenatural. Cuando llega su tiempo, no necesitas empujar, insistir ni forzar. Todo comienza a fluir. Es como si de pronto todo cobrara sentido. Las oportunidades llegan, las personas adecuadas aparecen y los recursos que necesitabas se manifiestan. Porque cuando Dios sopla sobre algo, nada ni nadie puede detenerlo. Ese negocio que parecía apagado, esa relación que parecía imposible, ese sueño que pensaste que ya había terminado. Dios puede soplar vida sobre ellos y traerlos de vuelta al movimiento. Pero para que eso ocurra, necesitas mantener tu fe viva. No abandones la oración justo cuando estás a punto de ver el milagro. No dejes que la duda apague tu esperanza. Dios te dice hoy: a su tiempo lo haré pronto. Puede parecer contradictorio, pero así obra el Señor. Esperas durante un largo tiempo, y cuando menos lo imaginas, todo sucede de golpe. El cambio llega rápido. Las puertas se abren una tras otra, y entiendes por qué tuviste que esperar tanto. Porque lo que Él estaba preparando era más grande de lo que imaginabas. No te canses de orar. La oración no acelera a Dios, pero te prepara para recibir lo que viene. Mantente expectante, con el corazón dispuesto. Vive cada día como si el milagro fuera a manifestarse hoy, porque así es como actúa la fe. Cuando confías, cuando esperas sin rendirte, estás alineando tu espíritu con el tiempo perfecto de Dios. Y en ese momento todo se acelera. Hay bendiciones que parecen demoradas, pero en realidad están madurando. Dios no quiere darte algo incompleto. Él quiere entregarte algo sólido, duradero y perfecto. Por eso, aunque hayas esperado, aunque el camino haya sido largo, no pierdas la fe. El tiempo de Dios está por manifestarse en tu vida. Y cuando llegue, verás cómo todo se acomoda a tu favor con una velocidad que te dejará sin palabras. Prepárate, porque lo que estaba detenido se moverá.
Dios está acelerando procesos, abriendo puertas y trayendo respuestas que te sorprenderán. Lo que parecía perdido volverá multiplicado. Lo que creías que nunca cambiaría se transformará ante tus ojos. Su promesa no caducó. Solo estaba esperando el momento perfecto para manifestarse. Y ese momento es ahora. Mantente firme, porque lo que viene no tardará. Dios lo hará y lo hará pronto. Enseñanza 15. Agradece por lo nuevo, aunque aún no lo veas. Hay algo poderoso en la gratitud, especialmente cuando das gracias por lo que aún no ves. Esa es la verdadera fe. Agradecer antes de tener, confiar antes de entender y alabar antes de recibir. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias solo cuando todo vaya bien. Dice en todo. Incluso en medio de las pruebas, las demoras y los silencios de Dios. Porque la gratitud no depende de lo que tienes, sino de en quién confías. Cuando aprendes a agradecer por adelantado, estás diciéndole a Dios: creo en ti más que en mis circunstancias. Estás activando tu fe. Estás declarando que su promesa es más real que tu problema. Muchos esperan ver para creer, pero los hijos de Dios creen para ver. Y ahí está el secreto. El corazón agradecido abre las puertas a lo nuevo. Cuando agradeces incluso sin entender, le estás diciendo al cielo que confías en el plan, que estás preparado para recibir, que tu fe no se basa en lo visible, sino en lo eterno. Puede que hoy no veas resultados, que tu vida parezca detenida o que las respuestas aún no lleguen. Pero si en medio de esa espera decides decir: gracias, Señor, porque sé que estás obrando, algo cambia dentro de ti. La queja se transforma en paz, la ansiedad en esperanza y el miedo en certeza. La gratitud tiene el poder de mover montañas porque cambia tu enfoque. Te hace mirar a Dios, no el problema. Agradecer en la escasez de nuestra fe es agradecer en la abundancia de nuestra madurez. Y cuando agradeces, incluso por lo que todavía no ha sucedido, estás alineando tu corazón con la promesa, no con la duda. Cada palabra de gratitud que sale de tu boca es una semilla que Dios recoge y multiplica. No hay oración más poderosa que un gracias dicho desde el dolor, porque eso revela que confías en su fidelidad. Incluso cuando no entiendes su proceso, empieza cada día con gratitud. No solo por lo que ya tienes, sino también por lo que viene. Dile a Dios: gracias por lo que estás preparando, aunque aún no lo vea. Gracias por las puertas que abrirás, por las personas que enviarás, por las oportunidades que me esperan. Cuando haces esto, tu espíritu se fortalece y tu mente se renueva. Empiezas a vivir con esperanza en lugar de preocupación. El enemigo quiere que te enfoques en lo que falta, pero Dios quiere que te enfoques en lo que ya está en camino. Y cuando decides agradecer por lo invisible, Él lo transforma en visible. Lo que antes parecía lejos empieza a acercarse, porque la gratitud abre el flujo de bendiciones. No se trata de fingir que todo está bien, sino de creer que todo obrará para bien. Piensa en Jesús cuando dio gracias, antes de multiplicar los panes. Agradeció antes del milagro, no después. Esa es la clave. Cuando agradeces, estás preparando el terreno para que Dios se mueva. Estás creando un ambiente de fe donde lo sobrenatural puede manifestarse. No necesitas ver resultados para saber que Él está actuando. Necesitas creer y agradecer porque su palabra nunca falla. Así que hoy, en lugar de quejarte por lo que no tienes, comienza a decir: gracias, Señor, porque sé que estás obrando a mi favor. Gracias porque lo que viene será mejor de lo que imagino. Aunque no veas todavía lo nuevo,
Agradece como si ya estuviera aquí. Esa actitud no solo cambiará tu entorno, también cambiará tu corazón. Dios honra al corazón agradecido. Él multiplica la fe de quien da gracias en la prueba, porque sabe que ahí hay confianza genuina. No esperes a que todo esté perfecto para agradecer. Hazlo ahora, porque cuando agradeces, la paz llega, la fe se aviva y las bendiciones se liberan. Lo nuevo ya está en camino. Solo necesitas creerlo, agradecerlo y prepararte para recibirlo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te trajo a este mensaje para recordarte que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Antes de irte, quiero invitarte una vez más a que escribas en los comentarios con fe y con el corazón lleno de esperanza. Dios, abre mi corazón a tus bendiciones. Amén. Escríbelo como un acto de confianza, como una confirmación de que crees que lo nuevo ya está en camino dentro de esta legión de fe. Ahora oremos juntos. Padre amado, te damos gracias por este momento y por tu palabra que renueva nuestro espíritu. Te pedimos que abras nuestros corazones para recibir todo lo que estás preparando. Quita de nosotros toda duda, todo temor y toda impaciencia. Enséñanos a confiar en tus tiempos, a reconocer tus señales y a mantener la fe viva mientras esperas obrar en nuestras vidas. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y permite que lo nuevo que estás haciendo florezca en su camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.